Vamos con la primera Kaiju Data, espero que les guste. El Kaiju de hoy es Arsip. Arsip era muy parecido a Mutabora y Trespasser, principalmente por la cresta en su cabeza. Emitía un brillo amarillo de su interior. Historia. Arsip atacó durante los primeros años de los ataques Kaiju, y su imagen es usada en un par de zapatos. Va junto con Romeo Blue en la mercancía, lo que significa que es el Heiger por el cual Arsip fue derrotado. Puede ser visto brevemente en el prólogo peleando contra Romeo Blue. Opinión del Kaiju. Arsip, en mi opinión, me hubiera gustado verlo más tiempo, ya que no me conforme con verlo pelear, también quería verlo destruyendo la ciudad antes de que se crearan los Jaegers. Curiosidades. Arsip es parecido no solo a Mutabora y Trespasser, también a Cabeza de Cuchillo por su cresta. Arsip es un categoría 2 junto con Onibaba. El significado de Arsip es dificultades, muy curioso, ¿no? Bueno, también fue corto, así que el siguiente Kaiju Data será Trespasser. Trespasser fue el primer Kaiju en emerger de la brecha y atacar a la humanidad. Emergió en San Francisco el 11 de agosto, 2013, día que sería recordado como el día K. Biología. Trespasser tiene unos brazos muy parecidos a los de Cabeza de Cuchillo, con dos enormes brazos delanteros y dos más pequeños, estando los más grandes terminados en dedos con garras, cuya garra del medio es la más larga. Trespasser también se caracteriza por tener una enorme cresta en la cabeza. Historia. El acercamiento de Trespasser a la ciudad fue marcado por un terremoto 7.1, seguido brevemente por su aparición de entre las aguas cerca del puente Golden Gate. Trespasser destruye el puente y todo lo que está sobre él, procediendo a marcar un amplio camino de 3 millas de destrucción a través de San Francisco. Las armas convencionales usadas por la Fuerza Estadounidense Militar, asistida por la Real Fuerza Aérea, no logran hacer nada contra la criatura. La lucha contra Trespasser duraría por 6 días antes de que los militares finalmente recurrieran a usar 3 misiles nucleares contra él después de que hubiera destruido 3 ciudades. Los misiles matan a Trespasser, pero a expensas de la ciudad y de los que vivían allí. Secuelas. Poco después de su muerte, los militares reunieron sus restos y pusieron su cráneo en exhibición. El ataque de Trespasser se consideró una anomalía por el público general. Sin embargo, 6 meses después, el segundo Kaiju emergió en Manila. Debido a que el ataque de Trespasser ocurrió antes de la formación de los cuerpos de defensa pan-pacíficos, la organización fue incapaz de determinar su categoría a partir de su cadáver. Una vez que sus restos fueron removidos del área, Oblivion Bay, un cementerio para los Jaegers destruidos, fue creado. Curiosidades. De acuerdo con Travis Beacham, Axeat, traducido como cabeza de hacha, era un apodo, refiriéndose a la apariencia del Kaiju, antes de que se le diera el nombre Trespasser. Su nombre traducido al español significa intruso. Trespasser usa el mismo rugido que el del monstruo de Cloverfield, comparado en el video de los rugidos en la página Kaiju. Bueno, eso fue todo y le mando un saludo a Tony García Trejo. Ahí pongan en los comentarios de quién quieren que sea la Sid Kaiju Data Super Kiryu se despide, chao.